¿no? Sí, ahora está grabando. Bueno, a ver si. Ya, retomando, ya se me olvidó lo que dije, lo más probable. Es que estaba ya. Principalmente en clase ustedes vieron el método gráfico, pero antes del método gráfico ustedes vieron algo importante, que son los modelos matemáticos o la optimización en primera instancia. El clásico ejemplo en que se haya visto antes del ramo es Matemáticas 3, incluso Matemáticas 1, cuando uno planteaba problemas de una sola dimensión y después en varias variables. Ya, eso está muy ligado con otra parte del curso, que es Karench-Kuhn-Tucker, que es para el certamen 2, así que eventualmente vamos a hablar de ello. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos abordar la materia que nos toca hoy día, método gráfico, tenemos que ser capaces de un enunciado, bajar un problema lineal. ¿Ya? El supuesto de linealidad es importante, porque en eso se basa el curso. Y los parámetros tienen que ser determinísticos, variables reales en primera instancia. Eventualmente se van a estudiar variables binarias. Y el principal supuesto, la no negatividad. ¿Ya? Voy a leer un pequeño resumen. Este resumen lo encuentra disponible ya en la ayudantía, en el enunciado, la segunda parte. Es como un pseudo recetario de cómo se tendría que hacer el método gráfico, pero al fin y al cabo se entiende de forma natural. ¿Ya? En primer lugar, se debe obtener la región de puntos factibles, intersectando las restricciones que están dentro de nuestro problema de optimización. Después hay que ver el comportamiento del gradiente y las curvas de nivel asociadas a la función objetivo de nuestro problema. Y finalmente intentar buscar nuestra solución óptima a través de las restricciones que existan activas, y así vamos a obtener nuestra solución. ¿Ya? Estos problemas son pequeñitos de momento. Cuando avancen más con el curso, se van a enfrentar a problemas más grandes que la resolución gráfica queda un poco de lado, ¿ya? Sino que hay que usar algún tipo de solver, solucionador, que lo más probable es que el profe haya mencionado Excel con solver, pero hay otros más importantes, dada la complejidad del problema, que podría ser el lenguaje MPL, y un solver clásico es GUROI, Simplex. También está fuerte lo que es Python con su módulo Payomo, y también resuelve con GUROI. Quizá ahora les suena medio extraño los nombres, pero después cuando estén en gestión de operaciones 1 van a hacer un poco de clic. ¿Ya? Y el último lenguaje nuevo que está en resolución de problemas lineales es Julia. ¿Ya? Pero eso es a modo de cultura general quizás. Dentro de las soluciones nosotros podemos notar ciertas particularidades. La primera, que tengamos la solución óptima, un punto que esté dentro de la región factible que nos permita maximizar y o minimizar nuestro problema. Pero también hay excepciones. Por ejemplo, que pueden existir infinitas soluciones, que el problema no sea acotado, que se nos vaya a la espalda y sea un problema de maximización y se fue. Y regiones que no son factibles, que quizás sea la intersección de dos cosas que están disjuntas, y al no haber intersección se genera una región vacía, ¿ya? No pueden existir soluciones. Dentro de la resolución del método gráfico hay algo que se llama análisis de sensibilidad. Aquí es cuando tengo mi duda. ¿El profe lo habrá logrado ver completamente? ¿Alguien que quiera participar? Vio partes, no lo alcanzó a ver completo. Como que lo del precio sombra lo dejó ahí como para la próxima clase. Ya, es bueno saberlo. Plantearé lo siguiente: intentemos resolver el primer problema completo, discutirlo, quizá entenderlo, y eventualmente hacemos una ayudantía, no sé, extra, o la parte B de esta ayudantía, y terminamos de ver el otro problema, ¿ya? Para que no queden tan colgados. Eso que puede generar algún problema. Pero de todos modos igual lo vamos a comentar. Y a veces salen preguntas naturales con respecto al problema. Bien, lo resolvimos, pero ¿qué pasaría si existe alguna pequeña modificación en alguno de los parámetros? Usualmente la estructura de estos problemas, lo voy a escribir acá abajo a la derecha, son problemas de minimización de alguna función que está sujeta a restricciones, ¿ya? Y a veces puede ser interesante saber qué pasaría si los coeficientes que están asociados a nuestra función objetivo varían, qué pasaría con nuestra solución, y qué pasa si el lado derecho de nuestras restricciones también aumenta o disminuyen, ¿ya? ¿Cómo esto afectaría nuestra solución? ¿Qué pasaría si podemos de alguna u otra forma mantener el óptimo, o sea, la intersección de las curvas, pero solamente va a cambiar la función objetivo? Esas son preguntas que a veces son necesarias manejar, ¿ya? Porque son como rangos permisibles. ¿Qué pasa si damos más holgura, menos holgura? Cosas por ese estilo, ¿ya? Y dentro de la primera pregunta que nace, ¿cuál es el intervalo de variación de algún coeficiente de nuestra función objetivo? De modo que la solución actual siga siendo óptima.
¿ya? Lo más probable es que hayan visto que dentro de nuestra función objetivo podemos obtener nuestra curva de nivel, y lo más probable es que tengamos dos restricciones activas, y acá se encuentra lo óptimo. Nosotros, para poder encontrar variaciones, vamos a exigirles que las pendientes de nuestra función objetivo se mueva entre las pendientes de las restricciones activas, ¿ya? Esa es como una forma de verlo, ¿ya? Y acá está el enunciado, dice: la solución sigue siendo óptima si la pendiente de la curva a nivel está en el rango de las pendientes de la restricción. Acá falta complementar restricciones activas, ¿ya? Activas. Después, otra pregunta natural vendría siendo: ¿qué pasaría si modificamos nuestro lado derecho? ¿Cuál es la variación del actual valor óptimo de la función objetivo si cambiamos una unidad del coeficiente del lado derecho? Lo más probable es que en microeconomía, incluso más de 3, hayan visto lo que se llama el precio sombra o el multiplicador de Lagrange. Pero acá no necesariamente vamos a armar nuestro famoso Lagrange, derivar, para encontrar el lambda, sino que se hace un análisis más o menos de sensibilidad. Y acá viene el enunciado un poco más grande. Se analiza el problema frente a la variación de los lados derechos de las restricciones activas. En particular, se obtiene la tasa de cambio del valor óptimo frente a dichas variaciones. Que aquí ya salga más o menos conocido lo que es el multiplicador de Lagrange o el precio sombra. Es como el costo de oportunidad de aumentar o disminuir una unidad del lado derecho. Ya se trabaja con las restricciones activas del problema, obteniendo su máxima y mínima variación, de modo que no altere la geometría del problema. Esto, que se conserven las mismas restricciones activas, ¿ya? Esto es importante al momento de analizar, ¿ya? Llamaremos a estas variaciones B supra gorrito y B gorrito bajo, ya, por decirlo así, con las máximas variaciones que podemos obtener. Quizá eso hasta ahora sea engorroso, lo vamos a ver con el ejercicio, el primer ejercicio, y con esto podemos obtener el precio sombra. El punto en que se encuentra la máxima y mínima variación se evalúa en la función objetivo, se hace la diferencia, y se hace la diferencia entre los lados derechos en ese caso, ¿ya? Al fin y al cabo es una tasa de cambio. Si nosotros quisiéramos calcular la pendiente entre esos puntos, sería de esa forma, ¿ya? Y el impacto que genera esto, por notación, antes que todo, el nu, esta cuestión de acá, es como el valor de la función objetivo en algún puntito, ¿ya? Entonces, al hacer esa pequeña variación, ¿en qué nos afectará? Nuestra solución actual, más la variación de nuestro lado derecho, por nuestro precio sombra, ¿ya? Y ahí nos permite saber cuánto aumenta, cuánto disminuye nuestra función objetiva, según esas variaciones, ¿ya? Nuevamente comento esto a nivel teórico, que supuestamente el profe, quizás por tema de tiempo, no alcanzó a verlo en la clase 1, así que eventualmente lo van a ver, y lo van a ver la identidad en unos minutos, ¿ya? Comentarles que la parte de complementos, el PDF que sale complementario, es una grilla, para que ustedes puedan, no sé, quizás imprimirlo, escribir 1, 2, 3, y le hacen los grafiquitos pertinentes, ¿ya? Supuestamente te lo entregaba cuando eran clases presenciales para mejorar el dibujo, ¿ya? Porque tener un buen gráfico nos permitiría tener los resultados correctos, porque si nos equivocamos un poquito en el gráfico, vamos a tomar malas decisiones al momento de encontrar la solución, quizás, ¿ya? El gráfico es muy importante. Dentro de todo esto, antes de comenzar, yo quiero hablar de una cosa que en su momento quizás nadie me explicó, quizás no lo vi en su momento, y que son las derivadas direccionales, para que entendamos un poco el concepto de por qué el gradiente tiene que ir hacia un lado, para cuando es maximización, o cuando tiene que ir hacia abajo cuando es minimización. Aquí es cuando yo pregunto algo, que quizás no muchos se acuerden, o quizás no les gusta acordarse. ¿Quiénes se acuerdan de derivada direccional de matemáticas? 3. Es solamente un concepto. ¿Alguien que se la quiere jugar? Esto es solamente a modo de explicación de por qué a veces analizamos hacia arriba y a veces analizamos hacia abajo. La derivada direccional, bueno, su definición formal es un límite, pero nosotros vamos a estar en el supuesto de que la función es diferenciable y podemos escribir la derivada direccional de la siguiente forma: como el gradiente de la función por la dirección, pero esta dirección tiene norma 1. Ahora es cuando vamos a invocar física 100. El producto por una escalar se puede escribir como la multiplicación de las normas por el coseno del ángulo. Y este ángulo es el ángulo que se forma entre los vectores, pero nosotros podemos
saber cuándo esto es máximo. Es máximo cuando θ es 0, porque el coseno va a ser 1. Y además, esto vale 1. Y nos queda el gradiente. Por consecuencia de esto, la dirección en que ocurre la máxima variación es en dirección del gradiente. Ya, esto lo vieron en mate alguna vez, y esto es cuando hace sentido, cuando nosotros queremos ver problemas de maximización, y el gradiente nosotros vamos a analizar de forma creciente el gradiente. Esa es la explicación de por qué se analiza de esa forma. Y si nosotros quisiéramos analizar qué pasa con los problemas de minimización, consideramos el ángulo pi entre la dirección y el gradiente, y nos va que la derivada direccional va a ser menos la norma del gradiente. Y esto nos va a permitir, no, un segundito, ya sí. Y esto nos va a permitir decidir si que la dirección de esto ahora va a ser menos el gradiente, a partir de la norma, pero más que si es menos o más, es para saber en qué sentido va. En este caso va en sentido positivo, y en este caso va en sentido negativo. Es por eso que cuando nosotros tenemos un poliedro, por ejemplo, intersección de varios planos, y queremos encontrar el máximo o el mínimo, en caso que queramos el máximo, el por qué es hacia allá, se debe a la dirección de máxima variación de la función objetiva, y en el caso que queramos conocer el mínimo, vamos a analizar la mínima variación. Por eso uno es análisis hacia arriba, ascendente, y el otro análisis es descendente. O quizá hubiera gustado, mejor dicho, haber dicho lo siguiente, que cuando queremos analizar máximo simplemente analizamos de abajo hacia arriba y queremos analizar mínimo de arriba hacia abajo. Pero la justificación es esta, y me gusta dar agregados matemáticos, ¿ya? Lo otro, ¿se acuerdan de curvas de nivel? ¿Qué son las curvas de nivel? También de matemáticas 3. ¿Alguien que se la juegue? ¿No? Ya, la curva de nivel al fin y al cabo es la proyección tridimensional de algún corte de un plano en la tercera dimensión. Por ejemplo acá, un monito, y si hacemos un plano acá, la curva que se genera proyectada en el piso, algo así. Ya, eso le llaman curva de nivel, y la curva de nivel acá nos va a servir harto para poder identificar en qué punto alcanza el máximo valor de la función objetivo. ¿Y qué me falta como concepto previo? No, creo que eso. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguien tiene una duda, consultas, comentarios? A mí en lo personal me gustaría que participara 1 o 2 alumnos, si es posible, con micrófono o por chat. ¿Alguien? El micrófono. Casi válido. ¿Pero participar haciendo qué? Respondiendo sí, no, tal vez, porque hablar solo como que me perturba. Ya, Pablito se va a jugar por chat. Vuelvo y pregunto, ¿alguien quedó con alguna duda con respecto a la lluvia de idea quizás que comentamos recién? ¿O comenté? Sí, yo. ¿Qué era la B? Esta vez de aquí. Sí. El vector dirección, cuando uno quería analizar la derivada direccional. ¿En qué dirección? Usualmente la definición básica de la derivada direccional es ¿cuál es la derivada en tal punto en cierta dirección? Pero en este caso, esta dirección la queremos, no la están dando, sino que la estamos imponiendo. ¿Para qué? Para poder saber cuándo es la máxima variación o la mínima variación. Uh-huh. No sé si queda mejor la idea. Sí, gracias. Ya,
Ya chicos, bueno, comencemos con la identidad, intentemos hacer bien detalladamente el problema número 1 y con ello vemos qué pasa con el problema 2, ¿ya? En lo posible, léalo en primera instancia, voy a dar unos 2 minutos para leerlo y después lo leo en voz alta, ¿ya? Por favor. Ya chicos, vamos a leerlo. Dice, la empresa La Ruedita fabrica bicicletas de paseo y de montaña. Esta empresa requiere de 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio para construir una bicicleta de paseo. Y para una bicicleta de montaña se requieren 2 kilogramos de cada material. La empresa tiene un beneficio de 200 unidades monetarias por cada bicicleta de paseo y 150 por cada bicicleta de montaña. Para la construcción de bicicletas, la empresa posee recursos limitados. De acero posee 80 kilogramos, de aluminio 143. Además, por un contrato realizado con otra empresa, se debe construir como mínimo 5 bicicletas de montaña y 10 de paseo. Finalmente, se señala que las bicicletas de montaña no pueden ser más de 1/3 que las de paseo, por temas asociados a la logística, ¿ya? Nos presentan 5 preguntas, que sin la A no podemos resolver las demás, punto 1. Así que leamos cada una. Dice, formula un modelo de programación lineal que permita obtener las cantidades de bicicletas necesarias para que los beneficios sean máximos. B, resolver el problema anterior mediante el método gráfico. Indique claramente la descripción de soluciones factibles, curva de nivel, gradiente y solución obtenida. C, realiza un análisis de sensibilidad para que la variación del beneficio de cada bicicleta a modo de conservar los valores óptimos encontrados en el anteriormente. Además, determina los precios sombras y qué efecto tendrá en la función objetiva el aumento de 1 kilogramo de aluminio y eliminar la restricción que indica que las bicicletas de montaña son a lo más 1/3 de las de paseo. ¿Ya? Lo primero es intentar plantear el modelo. Estos modelos en particular, o la forma de resolverse, hay que ser clara. Acá nosotros vamos a tener lo que se llaman variables de decisión, parámetros financieros o parámetros operacionales, pero eso lo van a ver más en detalle en gestión de operaciones, ¿ya? Y también cuando avanzamos con la materia. Pero acá en nuestro caso, vamos a plantear lo que son las variables de decisión de nuestro problema. Y por lo que leímos o captamos del enunciado, ¿cuáles vendrían siendo nuestras variables de decisión de dicho problema? Las bicis de paseo y de montaña. ¿Cierto? Usualmente uno escribe X1 y X2 para poder denominar estas variables de decisión, y en este caso va a ser la cantidad de bicicletas de paseo, que es la primera que sale en el enunciado, y después la cantidad de bicicletas de montaña, MTB, usualmente le llaman, ¿ya? En ese caso vendría siendo nuestras variables de decisión, y por consecuencia también podemos obtener lo que vendría siendo la función objetivo. En este caso, ¿cuál vendría siendo nuestra función objetivo? Por lo que podemos captar desde el enunciado. 150 por las bicis de montaña que pusimos como X2 más 200 por X1. Súper. 200x1 más 150x2. Esto de acá vendría siendo nuestra función ingreso, porque es la venta de los productos, ¿ya? Si hubiéramos tenido un costo operacional, por decirlo así, hubiéramos hecho la diferencia y obtenemos la utilidad. Pero en este caso merita solamente el ingreso, ¿ya? Bien, esto de acá es nuestra función objetivo.
y por el enunciado, aquí está más que claro, que el beneficio sea máximo. Ya lo que vamos a buscar después es la maximización de este problema, o de esta función objetiva. ¿Ya? Y además de nuestro problema, hay restricciones que son, por decirlo así, implícitas. Hay que volverlas explícitas. ¿Cuáles podrían ser las restricciones fundamentales para la construcción de estas bicicletas? Los recursos. Los recursos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de restricciones. Y voy a poner MP, materias primas. ¿Qué materias primas tenemos involucradas? ¿Les parece razonable que tenemos 80 kilogramos de acero y 143 de aluminio? Creo, si no me equivoco, creo que es. Bien. Leamos de nuevo. Acá dice que la bicicleta de paseo requiere de 1 kilogramo de acero y 3 de aluminio. ¿Ya? En cambio, la de montaña requiere 2 kilogramos de cada material. ¿Cómo eso se vería reflejado en las restricciones de materia prima disponible? Que el acero en bici de paseo, un X1 más 2X2 es menor a 80, Ya, súper. y el otro sería 3X1 más 2X2 menor a los 143. Súper. Eran Lo que 3 de comentó, aluminio ¿en cuál? en la primera, creo. Ah, pero Los ojo, de la primera paseo. restricción la de paseo es esta, que de acero requiere solamente 1, Y de de aluminio. aluminio requiere 3, pero aquí estamos hablando solamente de la restricción de acero. Aquí tenemos disponible solamente ¿Verdad? la materia prima de acero. Bien. ¿Quién me respondió el anterior? Cata, ¿cierto? No, Carolina. No, Carolina. Ya, lo que comenta Carolina vendría siendo las restricciones que vendrían siendo de materia prima, porque esta de acá relaciona la materia prima de ambas bicicletas con respecto al acero, y acá la materia prima con respecto al aluminio. ¿Ya? Bien, ¿qué otras restricciones podríamos tener relacionadas en nuestro problema? La de integralidad. Ya, bueno, esa usualmente es casi al final. Dame un Que segundo. X1 tiene que ser mayor a 5 Ya, ese es por y contrato, X2 si no me mayor a equivoco. 10. ¿Mm? Súper. Ese es por contrato, ¿no? Sí. 2. Contrato. Tenemos que asegurar sí o sí una producción mínima de 10 de paseo, como comentas, y una producción mínima de montaña de 5. ¿Ya? Lo que comenta Cata, si no me falla la memoria, la no negatividad, bueno, les recomiendo, siempre que la coloquen, usualmente es un punto. Si no la colocan, pierden un punto, y si la colocan, aseguran ese puntito, ¿ya? Que es muy importante la no negatividad, lo voy a agregar acá de inmediato, porque la mencionaron, la no negatividad, X1 como X2, tiene que ser positivo. No se Bien. ve. Tienes que, se supone que acá debería ocultarse la pestaña de abajo. Dame un segundo. Ya, voy a hacer algo bien hecho. Dame un segundo. Copiar. Pegar. Ahí debería verse, ¿no? Sí. Ya, bien. Bien, ahí tenemos la no negatividad, pero nos falta una más. ¿Qué restricción además nos hablaba en el enunciado? Pero ¿es mayor a 0 o mayor o igual a 0? Mayor o igual que 0, porque, o sea, esto es a modo general, aunque acá arriba ya restringen el 0. Tiene que ser mayor o igual a 0, porque si fuera un problema de minimización, también puede ser 0 las variables. Ya, Pablo comenta por el chat que nos faltaría la restricción de logística. La restricción de logística, si no me falla la memoria, no, ya me falló la memoria,
Dice, finalmente se señala que las bicicletas de montaña no pueden ser más de un tercio que las de paseo. ¿Cómo sería esa escritura? ¿Sería x2 menor o igual a un tercio de x1? Súper. Ya, Voy bueno. a hacer algo acá. Tun, 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 tun. Copiar pantalla. Copiar. Veamos, leamos de nuevo para que todos quedemos claros de que por qué es eso. Dice, finalmente se señala que las bicicletas montañas no pueden ser más que un tercio que las de paseo. Ya, el leer, no, interpretar bien lo que nos están diciendo es importante, porque a veces podemos confundirnos y escribir al revés la desigualdad, y por consecuencia nos va a llevar a un resultado que no es el correcto. ¿Ya? Tengo Entonces, una duda con el de logística, porque no me hablan solamente de que no puede ser más, pero ¿por qué está puesto el igual cuando tú lo escribiste? no puede ser más. Ya, tendría que ser más claro el enunciado, decir más o igual. Sí, sí, en ese caso, ¿está bien escrito así o ese igual habría que borrarlo porque no me dicen que puede ser igual? Yo, mira, te recomendaría el igual o sea, primero corregiría el enunciado para que se subentienda que es igual. Y usualmente siempre las restricciones va a ser con igual, porque cuando nosotros estamos hablando de restricciones estrictas, se ocurre el fenómeno de resoluciones reales, o sea, con decimales. ¿Ya? Como que queremos llegar a la frontera en caso de un máximo y vamos a tener que movernos, no sé, por ejemplo, 3,999, para no alcanzar el borde, por decirlo así. Pero para darle claridad al problema, tendría que cambiar el enunciado. Decirle que pues, puede ser más o igual de un tercio, para que se entienda bien. Ah, ya, ya. Ujú. Entonces siempre que yo escribo mis restricciones va a ir el igual. La mayoría de las veces, sí. En este curso no, en realidad nunca se da que haya una restricción estricta. Ya, ya, gracias. Ya voy a escribir acá al lado el resumen de lo que encontramos. Entonces, nuestro problema, lo vamos a llamar P, va a ser un problema de maximización de 200x1 más 150x2, sujeto a, ojo, esto es subject to en inglés, por si acaso. Tenemos la de materia prima, x1 más 2x2 mayor o igual que 80. Explica la P. Subject, o sea, tú, sujeto a. No, la P. Sí, esa, tú. No, la de arriba. ¿Cuál? ¿Cuál T? P. ¿Esta? Ah, P, problema lineal, problema. Ah, ahí estamos definiendo el modelo. Sí, Ah, ya, gracias. P de problema. O problema lineal para que se entienda mejor. PL. Entonces tenemos 3x1 más 2x2 mayor o igual que 143. Y x1 mayor o igual que 10, x2 mayor o igual que 5, y x2 mayor o igual que x1 tercio, y x sub i mayor o igual que 0. Para todo ahí 1 y 2. Ya, ahí sería nuestro problemita. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es intentar plasmar las restricciones o los semiplanos dentro de un gráfico bien bonito. ¿Ya? Así que nosotros vamos a emplear todas nuestras habilidades artísticas usando reglas, colores, para poder graficar. ¿Ya? Los invito a que grafiquen, y si es que no, a que me miren unos 3 minutitos mientras grafico esto. Ya, las restricciones, ¿cuáles son? X1, 80, 143, 97, 70, 10, 20, 30, 40. 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60, X70, X1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, X2. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? 40, 80. No, está muy lejos. Aborto misión, voy a hacer una pila. Ya no quedó como yo quería, pero bueno. Ya, si nosotros empleamos todos nuestros esfuerzos en querer graficar todo esto, nos debería quedar algo así. Ya. Quizás sea muy Barça haber hecho copiar y pegar, pero nosotros tenemos que esforzarnos en graficar bien. Ya, aquí claramente no me voy a poder hacerlo adecuadamente. ¿Ya? Pero lo importante es poder clasificar estas restricciones. Cada una le va a recibir un nombre de R1, R2, R3 y R4 y R5. ¿Ya? Acá tenemos R1, acá tenemos, esta es R2, esta es R5 y esta es 10. 5, esta de acá que va hacia arriba es R4 y esta que va para allá R3. ¿Ya? Esto de acá en estricto rigor debería ser un problema más o menos de este estilo, que va para allá y va para allá. Y tenemos que ser capaces de poder intersectar las regiones factibles. ¿Ya? Cada Una curva, pregunta, dime. ¿no se grafican los ejes como la última restricción? ¿Cómo se grafican los El ejes de la eje, última? o sea, ¿Este? el X mayor o igual a 0. Ah, ya, solamente consideramos el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano. No hay que ponerle como R6, no. Ah, no, esto queda implícito. Estos dos de acá queda implícito. Queda implícito que solamente vamos a estar simplemente trabajando en el primer cuadrante. Ya, gracias. Ya. Todos estos gráficos tienen una cierta dirección. Es importante saber dónde se mueven. Estos de acá, que son menores iguales, son bastante sencillos de poder saber dónde van a estar. Como al fin y al cabo estos de aquí representan una línea, pensemos que este vendría siendo 80 y este 40. Y la pregunta es, ¿dónde estará la curva? ¿Estará apuntando hacia allá o apuntando hacia acá? Una forma de verlo es evaluar un punto cualquiera y si cumple la restricción, hacia allá tiene que ir la región factible, ¿ya? O la desigualdad en estricto rigor. Si nosotros pensábamos en el punto 00, ¿cumplirá esta restricción? Claramente sí. Por consecuencia, lo que nos va a decir es que la restricción va hacia abajo, ¿ya? Lo que sería R1 apunta hacia abajo. Lo mismo ocurre con el menor igual del 143, que vendría siendo menor igual hacia abajo. Y el más difícil de ver quizás vendría siendo la restricción de logística. Este de aquí, hacia dónde apunta. Y entre comillas es fácil ver porque esto corresponde en estricto rigor a una recta que es y a x tercio, y el y tiene que ser menor igual que x tercio. ¿Ya? Entonces vendría siendo todo lo que está por debajo de esa curva. En otras palabras, R5 tiene que bajar. A medida que nosotros vamos intersectando cada corte o subespacio o restricciones del poliedro, nos va a quedar la famosa región factible. ¿Ya? Esta región factible acumula todos aquellos puntos en donde cumplen la restricción de forma simultánea. ¿Ya? Bien, ¿preguntas con respecto a esto? Quizá sea necesario graficarlo y hacerlo.
¿Alguien tiene una duda más o menos de cómo el procedimiento de esto, del gráfico? Yo creo que todos sabemos gráficos, ¿no? Yo tengo una duda. Con Bien. por ejemplo, el R3 y el R4, Ajá. ¿cómo sabemos hacia dónde apuntan? R3, y R4. Bueno, está más que claro ver que este de aquí dice mayor que 10, ¿cierto? Si buscamos esa restricción que vendría siendo R3 vendría siendo esta de acá, porque X1 mayor o igual que 10. Si nosotros lo posicionamos en el plano, es una recta paralela al eje Y. ¿Ya? Y al exigirle que sea mayor que 10, ya tiene que ir hacia la derecha. Ah, ya. Gracias. Ujú. Ya. Bien, encontramos nuestro gráfico que nos va a ayudar con respecto al problema, esperemos. Pero nosotros tenemos que ser capaces de asociarle cierta información. ¿Qué información nos faltaría para poder decidir cuál es el óptimo de todo esto? El gradiente. Con el gradiente, ¿cierto? Ya. Voy a aprovechar el espacio blanco que tenemos acá y voy a jugar con su mente un poco. ¿Cuál es el gradiente de nuestra función objetivo? Los precios a los que se vende. 200 y Claramente. 150. 200 y 150, ¿cierto? Ya. Este gradiente tiene dirección, sentido y magnitud. A modo de análisis, como por decirlo así, ese vector de ahí, como vector, ojo, es similar a... Una pregunta. Me perdí, ¿por qué ese es el gradiente? El gradiente de cualquier función corresponde a la derivada por cada componente de X1 de f de X2. Ya, eso se me había olvidado. Gracias. Ujú. Bueno, como tarea general, siempre hago mucho acercamiento a materia, así que hay que tenerlo presente. Y a espacios vectoriales. Vuelvo a preguntar, analizar esta función, o sea, este vector, ¿serán similares? Sí, Ya. ¿Y será similar este? No, nada que era al revés. En sí, dirección y también. sentido, sí. Bien. También, ¿cierto? Y ahora... La respuesta sí, son similares. Para lo único que hago esto es teoría base de espacios vectoriales por si acaso. Bueno, los ejes de este gráfico no están en 40 y 30, pero sería bueno buscarlos. 40 vendría siendo... el 30 está por aquí y el 40 estará por acá. Entonces el vector hace algo así el gradiente. ¿Ya? Es un bosquejo más o menos de lo que es el gradiente. Bien, pregunta, ¿qué nos faltaría ahora para saber cómo nosotros podríamos encontrar el óptimo? ¿Les parece razonable una curva de nivel ahora? Sí. Bien. La curva de nivel nos va a permitir saber en dónde más o menos está la función objetivo a medida que se va moviendo a través de las restricciones. En otras palabras, una curva de nivel cualquiera o genérica vendría siendo 200 de x1 y 150 de x2 igual a una constante, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué K yo debería escoger más o menos para saber cuál es su comportamiento? Como a mí me gusta mucho explotar la idea de espacios vectoriales, esto... Wow, ¿qué pasó? Yo quería mover solamente el texto. Pero, de la siguiente forma vamos a explotar la idea. Esto de acá es muy equivalente a 4x1 más 3x2 con otro K, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué K yo tendría que utilizar para poder graficar quizás la primera curva de nivel que nos va a permitir encontrar la información asociada? Ya, yo les comento que un K posible para poder ayudarnos vendría siendo el mínimo como múltiplo de esto. Bueno, un mínimo como múltiplo sería 1200, pero si le quitamos un 0 sería 120.
que nos va a permitir saber cuál es su comportamiento nomás. Nos va a permitir su comportamiento. Va a ser 40x1 más 30x2 igual a 120. Y esto por el gráfico se va a ubicar en 30 aproximadamente y en 40 aproximadamente. Sería por aquí. Con ello vamos a trazar nuestra curva de nivel y vamos a intentar verificar qué ocurre cuando nosotros hacemos el aumento con nuestro gradiente asociado a su función. ¿Ya? Lo más probable es que con el profe hayan visto que vamos a hacer un barrido más o menos lateral de esto hasta llegar a cierto punto. Entonces, nosotros estamos en presencia de un problema de maximización. Por eso nosotros ¿Puedo partimos una pregunta? quizás desde Sí, dale. ¿Siempre hay que escoger un mínimo como múltiplo? No, es mi metodología para poder encontrar una curva de nivel. Es cualquiera, en verdad. A mí me resulta fácil el mínimo como múltiplo. Ah, ya, gracias. Ujú. Ya, entonces, como hay un problema de maximización, nosotros vamos a partir desde lo más abajo de nuestras regiones de puntos factibles hasta el máximo lugar, para así poder verificar en dónde está ese óptimo. ¿Ya? Lo que nosotros deberíamos trazar vendría siendo nuestra curva de nivel. Acá tenemos una curva de nivel al punto 120 quizá, y la vamos a mover de forma lateral. ¿Ya? Bueno, aquí lamentablemente no tengo una regla, voy a intentar guiarme con esto. Y vamos a... Nada que ver. Dejé las cosas. Ya, pensemos que esa es la curvita. Va a ir aumentando, 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 hasta que nosotros lleguemos hasta el máximo punto permisible en esa curva. Bueno, ahí me pasé un poco, pero la idea de la curva a nivel, el máximo punto que llega en las regiones factibles, coincide con el punto K que ofrece este gráfico. Ya, no logro hacer que calce bien. Pero se entiende la idea, me imagino. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la idea básica de esto es construir alguna curva de nivel que nos dé más o menos la orientación que está dentro de las regiones factibles y nosotros ir moviéndolas de forma lateral en dirección del gradiente, porque en esa dirección la función objetivo va creciendo, ¿ya? Va creciendo, 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 y a medida que nosotros vamos avanzando, vamos tocando estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos, hasta que llegamos al máximo punto disponible que tenemos de la región factible. ¿Por qué? Porque la curva de nivel chocó en este lado, ¿ya? Al ser el último punto, ese vendría siendo el óptimo, ¿ya? Óptimo. La pregunta es, ¿qué restricciones están involucradas para obtener ese óptimo? Las restricciones de contrato no lo son, porque están acá involucradas. La restricción de materia prima no está ni cerca, está lejos. La materia prima de acero. Pero sí la de aluminio. La de aluminio está involucrada acá. Y además, la de logística. ¿Mm? ¿Qué nombre reciben esas restricciones que están en presencia del óptimo? ¿Activas? Restricciones activas. Súper. Entonces, vamos a ponerle acá al ladito que la restricción número 2 es la restricción activa y la restricción de logística es la otra activa. ¿Ya? Al ser activas, significa que se están cumpliendo de forma de igualdad. ¿Ya? Al cumplirse de forma de igualdad, nos va a permitir, de cierta forma, lo siguiente. Tenemos 3x1 más 2x2 igual a 143 y que x2 es igual a x1 tercios. Eso nos permite que sea una restricción activa, que se cumplan con igualdad. ¿Ya? Por nomenclatura, les recomiendo que más adelante, cuando queramos encontrar variaciones, precios, sombras, todas esas cosas por el estilo, las restricciones tienen una estructura. ¿Ya? Es importante, estructura. Esto es más por notación.
El 3x1 más 2x2 está súper bien, no tiene ningún problema, pero en la de abajito sí tenemos un problema. En estricto rigor debería ser x1 tercio menos x2 igual al 0. O también en su equivalente, menos x1 tercio más x2 igual a 0. ¿Ya? Esto de acá es simplemente una formalidad para más adelante encontrar bien lo que son los precios sombra. Ujú. Una consulta. Dime. ¿Puedes mostrar el gráfico de nuevo, por favor? Ujú. Ojo chicos, para todos, la pauta de esta ayudantía está en aula, está completa, por si acaso. Tengo una duda. Cuando elegimos la curva de nivel, ya la graficamos, Ajá. ¿cómo sabemos que nos movemos en esa dirección? Porque estaba en presencia de un problema de maximización. Ah, solo por eso. Pero Sí, tiene que ser y, como perpendicular a algo. claro, las curvas de nivel son perpendiculares a la curva, a la gradiente, es definición de gradiente. Cada curva de nivel es perpendicular al gradiente Entonces de cualquier primero función. graficamos el gradiente y luego Y luego la curva de la nivel. curva de nivel, o puede ser viceversa. Lo único que tienes que asegurarte es que entre ellos dos siempre sea perpendicular. En este caso, bueno, no es tan claro el dibujo, pero se supone que este es perpendicular, y así sucesivamente. Ya, gracias. Ya. Entonces, tenemos que la restricción de aluminio y la de logística se cumplen de forma activa, y eso nos va a permitir encontrar el óptimo. ¿Ya? El óptimo se va a encontrar resolviendo este sistema de ecuaciones, que yo creo que ninguno debería tener algún problema, pero sí en las pruebas sí hay problemas porque las soluciones son muy fraccionarias y nos duele la cabeza. ¿Ya? X1 es 39 y X2 es 13. Entonces nuestro punto óptimo se encuentra vendiendo 39 de paseo y 13 de montaña. Con esto vamos a encontrar el beneficio máximo según nuestra función de utilidad y dadas las restricciones que nos impone el problema, ¿ya? Las restricciones operacionales. Y con esto, por consecuencia, también podemos obtener el valor de nuestra función objetivo. Una pregunta. Dime. ¿El X1 y el X2 nos podrían haber dado como con decimales? Sí, ningún problema. Aunque Porque lo usamos igual así. sí, es que más adelante esto se llama programación lineal, en donde las restricciones en estricto rigor son reales. Después está la programación entera, los PLE, en donde las variables son enteras. Ahí se ve en más detalle cuando las variables son enteras o no. Acá nos vamos a enfocar simplemente en variables reales y quizás podemos decir que fue coincidencia el hecho de que ambas soluciones fueron enteras. Pero es admisible o también bajo un supuesto del problema. Por ejemplo, si fuera un supuesto importante decir, ¿sabéis que se aceptan bicicletas fraccionarias, por ejemplo? Onda, quedó por mitad de hacer en ese mes. Ya, gracias. Uh-huh. Entonces, tenemos que podemos también obtener valor de nuestra función objetivo en nuestro puntito, que era 200x1 más 150x2. Por consecuencia sería 200 por 39 más 150 por 13. Y eso nos da un valor de 9.750 unidades monetarias. ¿Ya? Y ese vendría siendo como un procedimiento usual de estos problemitas. ¿Ya? ¿Cuándo podrían existir conflictos? Cuando estamos en regiones no acotadas. Un segundito, ya bien. ¿A qué me refiero con regiones no acotadas? Por ejemplo, podríamos tener una región factible que se intersecta con varios planos, pero apuntan hacia afuera. Si estuviéramos en presencia de un problema de maximización, la función sería lejos. Sería un problema no acotado. En cambio, si fuera un problema de minimización con una región abierta, sí va a encontrar un óptimo, porque va a chocar en algún punto en la barrera. ¿Ya? Así que esos análisis son importantes en el momento de abordar ejercicios. ¿Ya? Ahora es cuando
nos tomamos una pausa y pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a quizás el procedimiento general para encontrar el óptimo a través del método gráfico? Yo Pato, tengo... Ay, no. Caro, tú primero. fui yo. La Cari. Tengo una duda. La última cosa que explicaste, las regiones no acotadas. Si lo pudieras volver a Ajá, explicar de nuevo, que no lo entendí muy bien. Por fin. ya, ningún problema. Pueden darse situaciones en que nosotros estemos en presencia de regiones no acotadas. Por ejemplo, vamos a graficar nuestros planos que están en el problema y nos damos cuenta que ambos piden que la región vaya hacia afuera por restricciones del problema. ¿Ya? El problema es que si nosotros estamos en presencia de un problema de maximización, echamos. En un problema de maximización, la dirección del gradiente va a ser positiva. Entonces vamos a buscar la dirección del gradiente siempre positiva, pero como la región es no acotada, es infinita, la función se va a ir lejos, 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 lejos. Nunca va a llegar a algún punto en que se frene. Entonces, estos problemas de acá, en presencia de regiones no acotadas, serían problemas no restringidos. Y ahí tenemos ¿Y problemas. se resuelven de la misma manera o se resuelven de una manera diferente? No, ahí, bueno, depende del contexto, pero es materia de otros cursos que se aplican métodos de Ya. planos cortantes y cosas por el estilo. Y, en fin, acá simplemente se dice que es un problema que no tiene solución, porque la solución Ya. es infinito. Es como que el X es infinito. Entonces el valor de la función objetivo sería también infinito. Estaríamos en un problema. Entiendo. Gracias. Pero falta algo, falta algo. Ah. Pero si fuera una función de minimización, lo que estaríamos buscando sería menos el gradiente. El problema de ello, que sí encontramos solución, porque el gradiente viene desde lejos hacia abajo. Y aquí en algún punto va a chocar la función objetivo, encontrando un mínimo. ¿Ya? En los problemas no acotados y en minimización sí es posible, pero en problemas no acotados en maximización no es posible. Esa vendría siendo como la idea. Ok, gracias. Uh-huh. Yo tengo una duda Dale. con el gradiente, en el gráfico. ¿Ya? Lo que uno grafica es por ejemplo, el 40,30. ¿En el gradiente? Claro, como para encontrar la orientación. Claro, sí, el 40,30. O sea, esto es, o sea, el por qué puse 40,30 es a modo de orientación. Recordemos que los vectores son libres en el espacio. Es como que Sí. si yo el vector lo colocara acá o acá, es lo mismo. Solamente que lo que me importa harto es la dirección y el sentido que aporta el gradiente. Ya es que me enredé porque como que ahí en el 40,30 como que no hay nada. Entonces, No, es que el 40,30 es una referencia. Por ejemplo, pensemos en ese, que es... Dame un segundo. 40, ¿dónde podría estar el 40? Por aquí. Y el 30 estaría por acá. Entonces lo único que nos dice es que el vector está allá. Pero si lo tomo y lo desplazo, calza con este. ¿Ya? Debería, en teoría. Se tiene que hacer con un buen gráfico y que calce perfectamente la dirección y el sentido del vector. No sé si me explico. pero no es necesario, o sea, Dale, ya pregunta. lo grafico y Ajá. no necesito moverlo. O sea, No, el gradiente queda, por decirlo así, fijo. ya, en el, Lo que no importa es la dirección y el sentido para que la función crezca. onda, fijarme como que tiene que ser perpendicular a la curva de nivel y de ir Claro, moviéndola paralelo. exacto. Ya, gracias. Ya chicos, encontramos el óptimo, encontramos el valor de la función objetivo, bien. Ya, aquí resolvimos dos preguntas al tiro. Nos emocionamos. Acá vendría siendo la pregunta número A, plantear el modelo, que vendría siendo todo esto, A. B, el método gráfico es todo esto. Les recomiendo encarecidamente que sean metódicos. Primero, gráfico. Segundo, gradiente y curvas de nivel. Y por tercero, óptimo. ¿Ya? En el gráfico tienen que recalcar mucho cuál vendría siendo la región factible. ¿Ya? Porque eso en el momento de la revisión se evalúa, ¿ya? Esa parte metódica en el momento de resolución. Y lo otro, lo voy a repetir, aunque suene redundante,
No se le olvide colocar esto, por favor. Aunque suene obvio, se olvida a veces. ¿Ya? Bien. Pregunta, ¿qué sería interesante abordar de este problema? Además de todas las cosas que hemos visto, de cómo se construye el gráfico, cómo vemos dónde están las restricciones. Lo más probable es que lo hayan discutido en clase un poquito. Sería interesante saber cuál es lo máximo permisible de los coeficientes que podemos cambiar sin modificar el óptimo actual. No sé si se entiende la pregunta. Partamos por ahí. O yo pregunto, quizás. Pato, Dime. una pregunta, mira, delante escribiste gradiente y algo más como en los pasos de hacer el gráfico. Ah, ya. Ojo, esto lo voy a subir, Era por si como acaso. CN, algo así. Sí, para anotarlo al tiro. Curva de nivel. Ah, vale. Ya. A veces es interesante saber cuánto es lo máximo permisible que podemos variar algunas cosas. Usualmente las que están dentro de nuestra vista, a nuestro bajo de interés, así en lo que nos vamos a enfocar, va a ser uno, el lado derecho. Y además, ¿qué pasa si yo modifico la venta? Si hago, no sé, se demanda más producto, lo vendo más caro, o hago alguna oferta y disminuir los precios. ¿Ya? Esas son las preguntas clásicas del momento de análisis. Y además otras que son más o menos trampas. ¿Ya? Sí, análisis de sensibilidad. No, análisis de sensibilidad, venga, estoy leyendo recién el chat, lo siento. Análisis de sensibilidad es lo que viene ahora. ¿Qué pasaría si empezamos a variar algunas cosas? ¿Ya? Vamos a retomar la lectura de las preguntas, que dice lo siguiente. La C dice, realiza un análisis de sensibilidad para la variación del beneficio de cada bicicleta, de modo a conservar el valor óptimo encontrado. Es ahí en donde tenemos que hacer el análisis, claramente. Ya, voy a necesitar el gráfico. Aquí va a estar difícil. Esto de acá. Pegar. Ya. Pregunta. O no sé si ¿qué alcanzaron a ver en clase con respecto al análisis de sensibilidad? Aparte de que lo mencionaron nomás. No, sí lo sacamos en realidad. El profe ¿Sí? hizo un ejemplo y sacó eso, si variaba C1 o C2. Ah, ya, pero ¿alcanzaron a ver precio sombra? El precio sombra solo lo mencionó, según yo. Pero Ah, ya. sacó un intervalo en el cual se Ya. podía mover la... Nada más. Los lados derechos. Ujú. Ya, estupendo, bacán, eso es importante. Ahora nuestra pregunta es la C, que pregunta cuánto es lo que nosotros podemos variar los costos, o sea, los precios de venta, sin que cambie la función objetivo. Acá es muy importante que el gráfico sea muy bueno, incluso más que bueno, decente, ¿ya? Nuestra función objetivo, de forma genérica, se escribiría C1x1 más C2x2. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber en qué intervalos se mueven C1 y C2 dadas las condiciones actuales del problema? Sin que se modifique, ojo, esto es importante, sin que se modifique el óptimo actual. ¿En dónde tendría que moverse esa pendiente de nuestra función objetiva? Ojo, esto de acá, esto que está en rojo, es la curva de nivel óptima. ¿Ya? Y esta restricción de acá es la restricción 1 y esta de acá es la restricción 3. ¿Les parece razonable que esta curva acá roja
es la curva de nivel actual, con los valores de 200 y 150 como C1 y C2. ¿En dónde tendría que moverse la curva de nivel de modo tal que el óptimo, que está acá, que es 39,13, no cambie? Una pregunta, que Digo. en la curva de nivel, ¿por qué es óptima? O sea, ¿qué la hace ser óptima? Porque está justo en el óptimo. Ah, ya. Pero sacando eso del mínimo como múltiplo, justo te da la curva óptima. Ah, no, ese mínimo múltiplo quedó como por acá abajo. Y después está subido, ascendió hasta llegar a la óptima. Ya. Y ahí se vuelve óptima. Sí, de hecho la curva óptima, la curva a nivel óptima es 200x1 más 150x2 igual a 9650. Ya, gracias. Es el valor de la función objetivo, por si acaso. Pato, me surgió una duda. Dime, te escucho. ¿Qué pasa si dentro de la región factible, justo el lado derecho como del triángulo, coincidiera con la recta de la curva de nivel óptimo? No. El punto entre Ya, te K y entiendo. J. El punto entre K y Esto J. de acá. Sí, justamente eso, que coincidiera con la curva de nivel. ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Qué te dice tu intuición? Aparte que te saca la duda. Como que todos los puntos son óptimos, no sé, por mí como... Lo acabas de responder. Eso es. Sí, porque acá justo llegamos en una esquina del poliedro. Pero en el caso hipotético en que se montara dentro de una curva, dentro de una restricción, mejor dicho, que es lo que está acá, se llama infinitas soluciones. Porque cualquier punto que esté en esta línea de aquí, que está por debajo de la línea roja, es óptimo. Ya, súper. Bacán. Gracias. Ya. Vuelvo a preguntar. ¿En dónde sería razonable pensar en que se puede mover los coeficientes de la función objetivo sin que se pierda el óptimo? Aquí es cuando yo planteo lo siguiente. Suena razonable que simplemente se mueva en... las restricciones activas. Piensen que nosotros tomamos esta línea roja que está acá y la vamos girando, por decirlo así. Tenemos una línea roja acá y tenemos las restricciones, denme un segundo, aquí, está acá. No, al revés, nada que ver. Tenemos aquí esta y tenemos esta de acá. Y el óptimo se dio ahí. Pensemos. ¿Les parece razonable que la pendiente de nuestra función objetivo, acá está nuestra función objetivo, se mueva entre la restricción logística y la restricción de aluminio? Porque, ¿a qué me refiero con la pendiente? Recuerden que la pendiente de una función, si aumenta, es más grande, y si disminuye de forma descendente, baja la pendiente, ¿ya? A eso me refiero con que suba o aumente. Aquí lo que estoy comentando es que se mueva entre las pendientes que hay entre logística y la restricción de aluminio. ¿Por qué lo planteamos de esa forma? Porque si la movemos de forma horizontal, o sea, entre 90 y 45 grados, dependiendo el contexto, el óptimo va a seguir siendo el mismo, independientemente de la pendiente que esté involucrada. ¿Ya? No sé si se logra Una entender esa pregunta. idea. Dime. La recta, o sea, la que está en rojo, esa es esa es la que estamos moviendo, ¿cierto? No, la que está en azul. La azul es la pendiente, la función objetivo. Pero en el otro gráfico, en el grande. Ah, en el gráfico de acá, la roja es la que quería mover, claro. Ah, y ya, esa era mi pregunta. Entonces, para hacer el análisis con respecto a cuánto puede, el R1 tiene la mayor pendiente negativa. Dame un segundo, no me acuerdo. Ah, ojo, R1 pendiente negativa, claro. No, miento, sí, R1 tiene la mayor pendiente negativa, claro.
Lo que comenta el compañero yo creo que tiene más sentido cuando analicemos cuál pendiente va arriba y cuál va abajo, pero se logra ver en el gráfico y como dice bien el Benja, las pendientes de nuestra función objetivo tiene que estar menor o igual que la pendiente de la restricción 1, esta es la pendiente de la función objetivo, por decir algo, y la pendiente de la restricción 2. Pero analicémoslo de forma un poquito más formal, ¿ya? Me voy a ir a la otra pantalla, o sea, a otra hoja. Y vamos a hacer el siguiente análisis. Nuestra función objetivo es C1x1 más C2x2 y las restricciones activas son la restricción 1, que era x1 más 2, ¿era x1 o x2? No, era... Ah, me chispotillo acá en el gráfico, ¿cierto? Sí. Este es... ¿What? ¿Qué hice? 143, claro. Este es R2 y este era R4. O R5. R5. R2 y R5. Entonces, la restricción activa, me acuerdo que son la de aluminio y la de logística. Y la de aluminio es 3x1 más 2x2 igual a 143. Y la restricción de logística. R2, x1 menos tercio igual a 0. ¿Cierto? La de arriba es R2 y la de abajo R5. Como por Gracias. notación. R2 y R5. Y ahí estamos, ¿cierto? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la pendiente de nuestra curva de nivel acá? Si tenemos una curva de nivel C1, X1 más C2, X2 igual acá. ¿Cuál es la pendiente de esa línea que está involucrada? Menos C2, C1. Menos C2 partido en C1. ¿Sí? Ya, casi. Lo que se hace acá, entre comillas, lo formal sería despejar X2. X2 al fin y al cabo va a ser K partido en C2 menos C1 sobre C2 por X1, ¿cierto? Y nosotros sabemos del mate 1 que la pendiente de algo es la derivada de la función, o en este caso la derivada de Y'. Y si derivamos X2, en dx1 nos va a dar menos C1 partido en C2. ¿Ya? Esa vendría siendo la curva de nivel de nuestra función objetivo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la curva de nivel asociada a las restricciones 2 y 3, que son las activas? Parece relativamente sencillo ahora. Es como si nosotros despejáramos X2, sería 143 partido 2 menos 3 medios X1, y si derivamos menos 3 medios, y esta de acá claramente X2 es igual a X1 tercio. Por consecuencia, la derivada de esta pendiente va a ser 1 tercio. Disculpa, ¿cuál fue la pregunta? Que me perdí. La ¿Cuál fue la última que pregunta? hiciste. La última. Ya se me olvidó. El cómo se encuentra la pendiente, pero acá está explicado. Si no me falla la memoria era eso. No, sí, pero esa era la curva de nivel de la función objetivo y ahí buscamos la pendiente. Y Sí, luego y lo que estamos haciendo ahora es la... encontrar eso. las pendientes de las otras restricciones activas. Ah, ya, no hay que ver las curvas de nivel. Ese era el- Mm-mm, Gracias. no es. Y ahora, nosotros sabemos, entonces, sabemos que menos C1 partido en C2 tiene que vivir en algún lado. Y acá es claro ver, y como dice Benja en un principio, la restricción que está asociada al aluminio es la de menor pendiente, por consecuencia tiene que estar por debajo de esta. Y la de logística es positiva, entonces la superior. Entonces aquí encontramos lo que se llama, o lo que vendría siendo el intervalo en donde se mueve C1 y C2. Pero a veces nos interesa saber cómo se mueve de forma independiente una y otra, ¿ya? Que ese es el análisis de sensibilidad.
¿ya? Todo viene en cómo se obtiene el primer intervalo en donde viven las pendientes. Pato, Dime. una duda. Si tú varías la pendiente y Ujú. pasa o sea, en el momento que llega a cero, como tienes la restricción entre Q y J, donde no me acuerdo que X2 es Dame un mayor. segundo. ¿Me podría- Dame un segundo, aquí me mandé una escoba. Ahí está. Acá estamos. Esa. Eh, Después de que pasa a ser cero, ¿no tienes problema con el punto J? Como que ese pase a ser el óptimo. Si yo aumento Ya, sí. Sí, la idea es que el análisis de sensibilidad no pase, o sea, llegue a lo más hasta aquí, porque aquí empezaría a ser degenerada o sea, sería infinitas soluciones. Ujú. No vendría siendo un problema, sino que se quedaría acá. Ya, y si yo la bajo tanto, o sea, la voy aumentando hasta que llega a cero y después sube, o sea, la aumento un poco más, de ahí no pasa a ser el óptimo el Q. Ya, tú ya, sí. No, Sí, aquí nosotros lo que nos vamos a mover, voy a escribirlo con rojo, a ver si se entiende. Al momento en que sube, por decirlo así, este sube y este baja, ¿cierto? Esa es la idea que se está armando. sí, eso. Ya, entonces aquí va a llegar a un punto, más o menos vendría siendo eso, como el caso más próximo, pero nosotros nos vamos a detener en el caso límite hasta acá. Ah, ya tenéis razón, ya ahí lo vi, ahí lo logré ver. Ujú. Hasta ahí Ujú. nomás llegamos, hasta antes, o en realidad no hasta antes, sino que justo hasta el momento en que si yo lo muevo un poco más, cambia el óptimo. Ya, ok, Ujú. y ahí, ya. Gracias, Pato. Una pregunta, que justo de ser amigo de como en qué direcciones estábamos moviendo Ya, la de nivel lo que óptimo. está, la curva a nivel, repite la pregunta, lo siento. Y, o sea, qué dirección estábamos moviendo la línea roja, que era la curva de nivel óptimo. Pero con lo que preguntó el Benja o de forma de análisis. No, ahora, como entre menos 3,5 y 1/3, ¿como va Ya, hacia dónde? ahí lo estamos comentando, todavía lo estamos hablando. Aquí encontramos lo que son el intervalo en donde se podría mover los coeficientes de nuestra función objetivo. Pero aún así falta hacer un análisis, porque aquí tenemos de forma general, y hay que plantearse lo siguiente, que es lo que quiero comentar ahora. Dame un segundo. Nosotros tenemos este intervalo, pero este intervalo no nos dice mucho, no nos dice en dónde se mueve C1 y C2, solamente nos muestra en dónde podría estar en conjunto. Aquí es cuando invocamos micro y hablamos el análisis ceteris paribus, analizamos la variación de 1 en función de los demás cuantantes, y aquí es cuando vamos a hablar de para C1. Si nosotros queremos ver qué pasa en C1, lo que tenemos que hacer es fijar C2. ¿Y C2 cuánto vale? 150. Entonces tenemos 3 medios, menor o igual que menos C1, partido en 150, menor o igual que 1/3. Multiplicamos por 150 y acá tenemos 75 por 2 es 225, menos 225, menor o igual que C1, y acá tenemos 50. Negativo. Y si damos vuelta todo por un signo, nos queda que menos 50, menor que C1, menor que 225. Y este de acá vendría siendo lo que es el intervalo de variación del C1, siempre y cuando el C2 sea 150. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa ahora con el análisis? ¿Se entiende más o menos en cómo se entiende, o sea, cómo se obtiene el intervalo de movimiento de la constante 1 asociada a la función objetivo? Yo tengo una duda, me perdí. Al final, ese valor de C1 es cuánto puede variar de tal forma que se mantenga el beneficio que nosotros habíamos calculado antes. No, que se mantenga el óptimo. El óptimo me refiero al punto 39,13. Son como los posibles valores que pueden acompañar al X1 y X2, manteniendo como el beneficio de antes. No manteniendo el beneficio antes. Aquí lo que estamos viendo, o sea, aquí si existe una variación, el beneficio va a cambiar, pero lo que no cambia va a ser el punto óptimo.
lo que se refiere es ver el análisis de las constantes de venta, por este caso, sin que cambie el punto óptimo, de 39 bicicletas de paseo y de 13 de montaña. Y eso cómo, o sea, va a afectar, ya, creo que ya entendí, sí. Ya, y en cómo afecta la función objetivo, simplemente reemplazamos de nuevo. Pensemos que ahora no evaluamos el 200x1 más 150x2, sino que ahora quiero ver qué pasaría si yo vendo las bicicletas en lo máximo posible. 225x1 más 150x2 y simplemente evalúo el punto 39,13. Y así sabré cuánto es el nuevo valor de nuestra función objetivo. Yo tengo una duda, que me enredé un poco. En el gráfico, la curva de nivel, o sea, la línea roja es la curva de nivel óptimo. Ajá. Y esa dijiste que era cuando evaluamos la solución en la función de utilidad. Bueno, Uh-huh. ya. Y Sí. esa es la que estamos viendo como entre qué se mueve, ¿cierto? Sí. ¿Y siempre va a ser entre las restricciones activas? Sí. Ya, El y caso más después, complejo es cuando hay 3 restricciones activas, que ahí hay que analizar todos los casos posibles. ya. Bueno, pero después esa curva a nivel óptima la escribimos de forma genérica, por eso le pusimos como el Z igual a C1x1 más C2x2. Sí, exacto. Ya. Ahora Porque entiendo. después vamos a ver qué pasa, o sea, C1 y C2 es el valor actual, pero yo quiero saber en cómo esto puede variar de forma independiente. Ya, gracias. Uh-huh. Ya, entonces encontramos que el intervalo de variación permisible sin que cambie el punto 39,13 va a ser para el C1 menos 50 y 2,25. ¿Ya? Pero ojo, aquí alguien puede salir con un supuesto bastante importante o interesante. Oye, pero a la empresa no le interesa regalar las cosas, porque venderlo en menos 50 es como que te entrego la bicicleta y además te paso 50 unidades monetarias. ¿Ya? Ese supuesto de que C1 o la C1 y C2 sean positivos e incluso cero, nos restringe a lo siguiente de que C1 menor o igual que 2,25. ¿Ya? Este es un supuesto más o menos intuitivo, ¿ya? Recordemos que el contexto del problema es una empresa que vende bicicletas, ¿ya? ¿Todos bien con el C1? Ahora vamos a hablar del C2, que es un poquito más complejo, pero por un aspecto nomás. C2, para analizar el C2 a través del ceteris paribus, nosotros tendríamos que fijar el C1 en 200, ¿cierto? Entonces nos va a quedar lo siguiente: menos 3 medios, menor o igual que menos 200, partido en C2, menor o igual que un tercio. Y aquí es cuando yo quiero escuchar, no escuchar, aquí es cuando yo quiero preguntar, ¿no les parece algo extraña la desigualdad ahora? Ya. ¿Alguien que se la quiere jugar? En los últimos 5 o 10 minutos que nos quedan. Ya. ¿Por qué digo que es extraño? Este intervalo, como no se vio en el caso anterior, porque se ve normal que este pase negativo o positivo. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero acá ocurre algo. Esto de acá es negativo, esto de acá es negativo, ningún problema. El único pero es que aquí nosotros estamos pasando de menos 3 medios a un tercio. ¿Qué valor debería haber tomado esto para que pase entre menos 3 medios y un tercio? ¿Cero? ¿No? 0, ¿cierto? ¿Y en qué momento esto sería 0? Cuando C2 es infinito. Cuando C2 tiende a infinito. ¿Ya? En estos casos, lo mejor que podemos hacer es separarlo en dos desigualdades. Una primera desigualdad y una segunda desigualdad.
¿ya? Tendríamos en primera instancia menos 3 medios, menos igual que menos 200C, C2. Por consecuencia, esto sería C2, 400 tercios. Yo no caché por qué en el anterior no había problema, como en el intervalo. Ah, ¿Cuál es la porque diferencia? dame un segundo. Acá, este numerito está acá arriba. Entonces, sí puede pasar por el 0 sin ningún problema. Ah, el problema es que C2 vaya al infinito. Sí, porque para que esta desigualdad pase por el 0, la única forma es que el C2 sea el infinito. En cambio, en el anterior, el C1 bastaba que sea 0. Y que C2 vaya al infinito como que no puede ser. No, es un caso muy improbable. Por eso se analiza de dos formas distintas. Ah, ya, gracias. En este caso sería un análisis de que C2 sea mayor o igual que 0, y en la otra parte vendría siendo menos 200 C2 mayor o igual que 1/3, que en otras palabras sería menos 600. Y aquí el C2 sería negativo. En otras palabras, como que se separa el análisis para un caso en que C2 sea positivo y un caso en que C2 sea negativo. ¿Ya? Aquí yo quiero detallar que esto al fin y al cabo no es igual, porque si llega a ser igual, esto se nos va a las palas. Ya es un estricto. ¿Ya? Y ahí tendríamos lo que es el análisis. Usualmente nos vamos a quedar con las cosas positivas, porque los problemas asociados en general son a beneficio, pero hay otros contextos bastante interesantes en problemas de optimización, en cómo organizar una mochila, cómo organizar los ramos, cómo organizar las salas. De hecho, si la universidad implementara un problema de optimización para asignar salas, sería un problema tremendo. Y ahí es cuando aparecen las heurísticas, programas, cosas extrañas. Un mundo interesante que lo invito a conocer algún día en Seminario de Investigación de Operaciones junto a Optimización 1. En honor al tiempo, me hubiera gustado ver el análisis del precio de sombra, pero lo podemos ver en la próxima ayudantía. Así que eso. Yo vuelvo, pregunto, ¿alguna duda, consulta? Pato, si ahora te cambian los dos coeficientes, ya sería un ejercicio completamente distinto. Habría que entrar a resolver todo de nuevo. Ya, ¿por qué? Te pregunto a ti por qué. La pregunta está muy buena. Me imagino porque ya no es la misma pendiente, o sea, como que la sensibilidad de que cambie una es distinta en el otro lado. Ya puede ser, pero yo te lo podría plantear de la siguiente forma. Si ambas cambian simultáneamente, pero respetan esto, el óptimo no cambia, el punto óptimo. Pero si no respeta esto, por decirlo así, estamos fritos. Hay que hacerlo de nuevo. Ya, gracias. Antes de que se Una vayan pregunta. todos, dame un segundo, te escucho. Que no entendí por qué en C2 mayor o igual a 0, la primera parte de la desigualdad, y después C2 menor o igual a 0. Ya, hagamos un análisis. ¿Verdad que esta desigualdad pasa de un número negativo a un número positivo, cierto? Sí. Esto quiere decir que en algún momento llegó a ser 0. Y la única forma en que sea 0 es que C2 sea infinito. Aquí lo que se hace es particionarlo. ¿En qué sentido? Yo voy a considerar en que esto es positivo, porque esta desigualdad sí se cumpliría, y esta parte de acá sería negativo para que este valor de acá sea positivo, y ahí se cumpliría. Por eso se separa como en dos. O independientemente que nosotros impongamos que vamos a analizar el caso positivo o negativo, las desigualdades que nosotros tengamos nos van a obligar a que sea una parte positiva y otra parte negativa. Ah, ya. Gracias. Ya, chicos, hubiera sido interesante resolver la otra parte, así que lo vemos la próxima día. Os lo invito a que lo intenten hacer eventualmente cuando vean la materia con el profe.
el tema del precio sombra y respondamos estas preguntas, las últimas. Estas de acá, la D y la E, ¿ya? Que son importantes y hay que saber un buen manejo del precio sombra. ¿De la grabación la vamos a subir a Aula? Sí, aula. En un ratito más, cuando se esté listo en la nube, vamos a estar listos. Ya, chicos, eso estaría. Yo quiero hacer una pregunta. Hasta el momento, ¿cómo funciona la modalidad online de esta ayudantía? No preguntar otras. Yo encuentro que funcionó bien, se entendía todo y se ve bien lo que escribí. Ya estupendo. Sí, A mí me eso pasa, sorry, te a mí me escucho. pasa lo mismo también, que vaya escribiendo como en la pantalla táctil es más cómodo, porque por ejemplo el profe estaba escribiendo en una hoja de cuaderno con 2 cámaras, entonces era un poco más incómodo. Denme un segundo, voy a pausar el video.